Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com y en esta ocasión vamos a hablar del orgullo, ¿sí? Y de algunas manifestaciones que tiene el orgullo, por ejemplo, o formas de manifestarse como el orgullo espiritual, el orgullo científico, el orgullo material, el orgullo intelectual, el orgullo autoridad moral, ¿sí? Todos estos tipos de orgullo que definitivamente, pues, dependiendo del entorno en el que uno se va moviendo, pues va explotando ese orgullo, ¿sí? Que son cosas que finalmente uno tiene en la imaginación, ¿sí? Que está uno inflado de ciertas cosas y entonces lo manifiesta en forma de orgullo. Y bueno, vamos a dar algunas claves de cómo poder llegar a ser un poco más humilde. Lo hablo yo como el orgulloso número uno. Yo era una persona muy orgullosa, ¿sí? Y ciertas cosas me ayudaron a aterrizar un poquitico. Todavía soy orgulloso, ¿sí? Pero ciertas cosas, ciertas realidades, ¿sí? Ciertas cosas que lo entran en contacto a uno con la realidad, con la vida, lo aterrizan a uno, porque el orgullo es uno inflado en la mente nada más, porque son cosas que uno tiene, la mayoría de eso está en la imaginación. Entonces, cuando ya uno entra en contacto con una realidad, pues entonces ya aprende a ser un poquitico más humilde, ¿sí? Y de todas maneras, el orgullo es algo por el cual uno tarde que temprano atraviesa, sí, porque cuando uno empieza a sentir cierto grado se destaca en algo dentro de su entorno, dentro de las personas que se mueven alrededor, entonces uno destaca algo, ya empieza a soplarse poco a poco, a sentir ese orgullo, ¿sí? Y pues tarde que temprano uno empieza a sentir el orgullo y empieza a manifestar unas actitudes de las cuales no va a ser consciente, porque obviamente la persona no es consciente de esas actitudes y de las maneras que se va manifestando y que va chocando contra otras personas, ¿sí? Porque entonces es importante tener en cuenta eso, caer en cuenta de ese orgullo, de esas manifestaciones, porque es importantísimo corregirlo. ¿Por qué? Porque no hay de las cosas más despreciables, o sea, no hay nada más despreciable que una persona orgullosa y arrogante. Todos lo sabemos, ¿sí? Nosotros perdonamos a una persona mentirosa, a una persona desorganizada, perezosa, bueno, los calificativos que usted le quiera dar, ¿sí? Pero si la persona es orgullosa y arrogante y prepotente, mejor dicho, usted no perdona eso. Pocos, en general, poco se perdona eso. Y por eso una de las virtudes más sobrevaloradas es la humildad. ¿Por qué es tan sobrevalorada la humildad? ¿Sí? Porque en el fondo ese sentimiento de orgullo, de arrogancia y prepotencia se perdona poco. Y ya vamos a hablar por qué también. ¿Sí? O por ejemplo, ignorar a alguien. ¿Sí? Cuando una persona ya se siente muy orgullosa, ya empieza a ignorar a los demás. ¿Sí? Entonces ese sentimiento de sentirse ignorado tampoco es fácil de soportar, ¿sí? De que te hagan sentir menos y fuera de eso te hagan sentir ignorado por allá en una esquina, ¿sí? Como si no importaras nada o no valieras nada. Ese sentimiento también es muy fuerte y también es despreciable que te hagan sentir así. Entonces, por eso, por esas circunstancias hay que superarlo, ¿sí? Entonces, dependiendo de uno se mueva, si se mueve en el entorno intelectual, pues te vas a sentir soplado intelectualmente. Si te mueves en entorno científico, también te vas a sentir soplado en ese entorno, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso, donde uno esté. Uno se, dependiendo, lo va a manifestar de diferentes maneras. Entonces, a ver, ¿por qué surge este sentimiento de orgullo? ¿Sí? Antes de hablar de las características de una persona orgullosa, ¿sí? Y antes de hablar de cómo superarlo, ¿sí? Algunas claves que nos puede servir. Entonces, ¿por qué surge? Porque, a ver, uno de los sentimientos más importantes para nosotros es el sentimiento de propia valía, ¿sí? Para nosotros es demasiado importante sentirnos valiosos, porque no hay nada más duro que usted sentirse menos, ¿sí? Estas son cosas duras de hablar y duras de escuchar y duras de tratar, pero hay que hablarlas, ¿cierto? Tenemos que tocar esos temas en algún momento. Entonces, tocar esos temas de que tú te sientas menos que los demás, menos en cualquier ángulo, ¿sí? Menos a nivel físico, menos a nivel intelectual, tú te sientas tonto, que te digan tonto, ¿sí? Y tú reconocer de pronto, uno decirse, no, es que yo me reconozco que soy tonto, ¿sí? Uno decirse esas cosas no es capaz de llegar hasta por allá, ¿sí? Sentirse menos, eh, sentirse débil, ¿sí? Que no es capaz, que es un inútil, ¿sí? Uno decirse a sí mismo, decirse esas cosas tan fuertes, uno no es capaz. Entonces, uno enfrentarse a ese tipo de realidades cuando a veces uno pasa por esos ángulos, no es fácil y no lo quiere aceptar. Entonces, por eso, cuando uno obtiene un medio logro, pues uno se sopla a veces, ¿sí? Se va soplando poco a poco, ¿sí?
Porque uno necesita escapar a veces de unas realidades tan duras, de unas verdades tan fuertes, que uno no las quiere escuchar, de unos sentimientos de impotencia tan fuertes, de unos sentimientos de inferioridad, que uno necesita escapar a una realidad más amable. Si ya hemos hablado acerca del escape de la realidad en otros videos, entonces uno escapa a un mundo ideal donde todo el mundo lo admira a uno por cualquier cosa, pero solamente en la imaginación, porque uno necesita sentirse fuerte, así sea con mentiras que uno se dice a sí mismo, y así sentirse fuerte únicamente en la imaginación. Entonces, bueno, este tema es duro, ¿sí? Como les digo yo, de todas maneras hay que tocarlo, ¿sí? Para reconocer ciertas cosas en nuestra personalidad. Entonces, es eso, ¿sí? Porque no hay sentimiento más fuerte de soportar que cuando tú te sientes un sentimiento de impotencia, ¿sí? Sentimiento de impotencia donde tú te sientes aplastado, donde te sientes, como se dice, sí, sientes debilidad, una verdadera debilidad, en el que tú no puedes hacer algo, ¿sí? Cuando uno pasa repetidamente por ese tipo de circunstancias, ¿sí? Entonces uno necesita un alivio, necesita a veces un alivio, y a veces el orgullo es una respuesta, ¿sí? Necesita. Y como les digo yo, y el sentimiento de propia valía, cuando tú te sientes menos por ciertas cosas, entonces es eso, ¿sí? Necesita uno camuflarlo de alguna manera, ¿sí? Yo de pronto también, a veces soy muy duro, ¿sí? Yo sé que en mis videos soy muy duro también, de pronto puedo estar incurriendo en algún tipo de orgullo, ¿sí? Entonces todo eso hay que identificarlo de cierta manera. De cierta manera hay que reconocer todas esas cosas, ser lo suficientemente maduro y uno decir, reconozco ciertas cosas, y también a partir de ahí superarse, ¿sí? Superarse. Aunque obviamente pues uno también necesita hablar de ciertos temas duros y hablarlo duro, porque no todo puede ser miel, ¿sí? No todo puede ser miel, y uno también se tiene que exigir fuertemente. Entonces, bueno, a ver, uno de los sentimientos más difíciles de manejar es el sentimiento de poder, cuando tú te sientes fuerte. Y no, no el verdadero poder, sino que a veces uno medio toca una medio poder por ahí y ya uno se sopla pues a unos niveles insospechados, ¿sí? Entonces medio se leyó 3 o 4 libros que 4 personas al lado no han leído, y ya uno, ya me siento pues el berraco, ¿sí? Por leerse 4 libros por ahí cualquiera, ¿sí? Medio lee uno algo, por ejemplo, medio, como se dice uno al gimnasio, medio infla pues algún bíceps por ahí, ya, mejor dicho, ¿quién se lo aguanta pues, sí? Eso habla, por ejemplo, también de algunas nenas que son muy lindas, ¿sí? Pero bonitas, sí, y 4 sujetos, los mismos de siempre, ¿sí? 4 piropos ahí, ya, la nena pues ya no se cree nadie, pues, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta todos estos tipos de orgullo. Orgullos, pues, así, que uno va sintiendo, va medio sintiendo un medio poder, ¿sí? Resulta que, lo ascienden de puesto, pues, soplado, pues, ¿sí? Le tengo que mandar a 3 o 4, ya. ¿Sí? Entonces, si esos son pequeñas muestras de poder que uno en algún momento siente, y se sopla uno y se descontrola y se vuelve medio loco, pues, por sentir eso, pues entonces, ¿qué iremos cuando la persona verdaderamente en algún momento tenga acceso a manejar el verdadero poder? ¿Sí? Porque hay niveles de poder. Y el verdadero poder, ¿sí? Pues entonces ahí sí, ¿cómo va a manejar una persona cuando entra en contacto con ese tipo de poder? Por eso se habla de que las cosas más difíciles de manejar para un ser humano es el poder. Eso es demasiado difícil de manejar, ¿sí? Entonces, por eso llegar a esos niveles no es tan fácil, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y ahora sí hablemos, por ejemplo, de los tipos de orgullo. Por ejemplo, el orgullo científico, ¿sí? Orgullo científico por haberse leído 4 revistas científicas, y lo hablo yo desde la experiencia, porque yo pues fui uno de los primeros divulgadores científicos, y de 11 años, hace 11 años, yo empecé a divulgar en mis redes sociales temas científicos, ¿sí? Y no era porque fuera hecho algún experimento, ¿sí? Y yo no seguía a nadie, porque yo decía, pues al fin y al cabo yo estoy compartiendo un conocimiento valioso, deberían seguirme a mí, ¿sí? Orgulloso por ese tipo de cosas. Y ya, se siente uno pues el científico, porque comparte 3 o 4 noticias científicas, ¿sí? El verdadero científico es el que hace el experimento, ¿sí? Y el que sacó la vacuna contra el paludismo o contra tal cosa. Ese es el científico. Y va uno a hablar con esos verdaderos científicos, y son personas humildes, ¿sí?
humildes porque les ha tocado que trabajar duro, ¿sí? Y entregarla toda para sacar unos verdaderos resultados y no tienen tiempo de ponerse a pensar en vueltas, ¿sí? Esa persona sí es humilde, porque realmente ha sacado, ¿sí? Pero entonces ya cuando uno ya, pues, repite, porque a veces lo que uno hace es repetir noticias, ¿sí? No saca unas verdaderas conclusiones o unos verdaderos avances y ya uno pues se siente soplado pues porque repite unas cosas que todo el mundo ya lo leyó en algún libro, ¿sí? Y eso no es nada del otro mundo, ¿sí? Repetir una noticia, me acuerdo yo que de hecho en el blog alguno de los artículos habla de la física cuántica, ¿sí? Tenía yo inquietud, consuma usted conocimiento que es lo único que tiene que hacer usted y luego repita, ¿sí? Entonces, a veces hay un orgullo científico, pues, porque a veces también mezclado con el ateísmo muchas veces, ¿sí? Pero es que la ciencia no lo avala. Ah, es menuda tontería eso, ¿sí? ¿Para qué eso? La ciencia no lo dice así. Entonces, hay que reconocer ese orgullo científico que se manifiesta por una persona simplemente leer unas cosas y repetirlas. Cosas que no le constan en su mayoría ni las ha practicado en un laboratorio. Entonces hay que tener en cuenta eso. Otro orgullo también de esos, orgullo espiritual, ¿sí? Orgullo espiritual por leer ciertas teorías acerca de la espiritualidad, de los chakras, de los mantras. Me acuerdo yo que también estuve metido en todos estos grupos hace muchísimos años de yoga y todas estas cosas. Me acuerdo que cuando yo me aprendí el primer mantra, no venza sato sama yama, o sea, ya no me las creía porque era un mantra así, y madre de largo, sí. Me lo aprendí de memoria cuando me aprendí el Padre Nuestro en latín. Ah, ¿quién me aguantaba? Sí. Internamente, pues soplado, soplado, por unas cositas de esas, ¿sí? Cosas que no son relevantes, que no te van a hacer ninguna diferencia, que vas a seguir siendo el mismo sujeto de siempre, toda la vida, cualquier sujeto de una esquina, ¿sí? Así como el que se pega pues a lo científico, que tal cosa, sujeto de cualquier esquina por ahí que se leyó 4 artículos científicos, ¿sí? Entonces, escucharon a Carl Sagan por ahí, ¿sí? Persona que admiro también muchísimo porque cuando yo era niño, a los 9 años, me encantaba escuchar a Carl Sagan, ¿sí? Este programa Cosmos, maravilloso, maravilloso ese programa, ¿sí? Pero, ¿quién es Carl Sagan? Un sujeto cualquiera, ¿sí? Sujeto, bueno, sí, tuvo cierto destacamiento a nivel científico en la comunidad científica, pero normal, ¿sí? Y también entonces a nivel espiritual, una persona que lee cierto autor, ya soplado pues, soplado, pertenece a cierta institución científica, a cierta institución espiritual, soplado pues, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en esos entornos también le empiezan a hablar de que son los escogidos, ¿sí? Porque es que lo que son el orgulloso científico y el orgulloso espiritual o el orgulloso ateo se parecen muchísimo, ¿sí? Porque ambos están profundamente convencidos de que son mejores, ¿sí? Que son mejores que los demás, que tienen la verdad absoluta. Entonces, cuando una persona mete a estos tipos de grupos espirituales, ya se sopla porque son los elegidos, ¿sí? Los que han tenido acceso a cierto grado de verdad, ¿sí? Y pues ya soplados, pues. Entonces, este tipo de orgullo también, pues, es muy curioso, ¿sí? Cuando la persona ni siquiera ha ido y venido del más allá, ¿sí? Cuando la persona ya haya ido por allá, no sé, a los niveles por allá superiores y haya venido, pues bueno, ya, ¿sí? Pero ya cuando una persona haya experimentado ciertas cosas, como les digo yo, ya cuando la persona experimenta, ya empieza a ser un poco más humilde porque sabe lo duro que es ciertas cosas, ¿sí? Pero muchas personas con el solo hecho de pertenecer a algo, por leerse 3 o 4 libros por ahí, soplados, ¿sí? Y ahí viene, esto tiene su raíz en ese orgullo intelectual. La mayoría de todos estos orgullos son orgullos intelectuales. Cosas que nunca han practicado, nunca se ha practicado, ¿sí? Cosas que se leyeron en un libro, nada más. Y que otros están sacando y produciendo ese material. Porque pocas veces una persona entra a reflexionar acerca de esos temas, cuestiona eso a fondo y se mete a fondo a maciarlo a ver si es verdad o no, ¿sí? Entonces, muchas veces de ese orgullo es que tal cosa dijo tal persona dijo tal cosa, listo, es que lo dice tal persona. Nada más eso. Entonces, son orgullos intelectuales, que por ideas, nos soplamos demasiado, porque eso sí lo puedo decir por experiencia, nos sopla muchísimo cuando lee mucho, ¿sí? Cuando uno ya sabe de un tema, del otro, tal cosa. Cuando uno, por ejemplo, ya sabe mucho de historia o de economía, ¿sí?
Es que resulta que Alejandro Magno, que entonces que Napoleón, que la Edad Media, tal cosa, empiezan a tocar esos temas y también se infla. Uno se infla en lo que sea, por cualquier cosa. Y el orgullo intelectual consiste en eso. Te lees 3 o 4 libros que el vecino al lado no conoce y te soplas. Increíble. Pero así es uno, ¿sí? Así es uno. Y luego viene otro tipo de orgullo también de estos pendejos, ¿sí? Autoridad moral, ¿sí? Cuando ya la persona entonces se cree que tiene unas ideas mejores que las demás, ¿sí? Porque sus ideas son mejores. Pese a que el contraste de la vida no le confirme que sus ideas son mejores, porque la vida es un desastre. La propia vida que lleva es un desastre. Pero intelectualmente cree que sus ideas son mejores que las demás, que tiene un acceso a una verdad que los demás no han podido llegar, ¿sí? Empezando porque cada cual tiene derecho a sacar sus propias conclusiones de la vida, ¿sí? Y pensar lo que le dé la gana y como quiera pensarlo, pero esta persona ya dice, no, es que la verdad es esta, ¿sí? El más allá es esto, ¿sí? Ni siquiera, hombre, vea, ni siquiera somos capaces de conocernos a nosotros mismos, uno no entiende sus propios sentimientos, ahora para ya hablar acerca del universo, ¿sí? Ni siquiera uno ha ido al Everest, ¿sí? Aquí al lado, y ya habla del universo con esas propiedades, tal cosa. Porque ni siquiera es uno mismo que está haciendo las mediciones y no es algo leído en un libro, ¿sí? Entonces, es que es increíble cómo se infla uno de fácil. Luego de este orgullo intelectual que se cree con una autoridad superior respecto a lo que es la verdad, ¿sí? Ya si la persona, otra cosa sería si la persona fue y vino del más allá y me diga a mí, ahí sí le creo. Pero mientras tanto todos estamos en la misma condición. Acá todos leemos los mismos libros o tenemos acceso a los mismos libros y podemos sacar unas conclusiones respetables como las de cualquier otro, ¿sí? Entonces, y mientras uno siga siendo el mismo sujeto de cualquier esquina, entonces estamos todos en las mismas, ¿sí? A no ser que tú ya, Einstein, se puede sentir orgulloso, ¿sí? Vuelvo y digo, un sujeto normal, un nerd, pero igual respetable por los descubrimientos y el aporte que hizo, ¿sí? Entonces es eso. Y ahora luego viene, después de eso viene la autoridad moral, ¿sí? La autoridad moral cuando ya la persona le cree y está convencido de que otros tienen que vestir, decir y moverse como creen que se deben de mover otros, ¿sí? Entonces ya empiezan a criticar la música, no, esa música tal, que el reggaetón tal cosa, sí, ya, eso es tan inmoral tal cosa, ¿sí? Que es la minifalda, esa forma de vestir tal cosa, ya se consideran de que le tienen derecho a decir a otras personas cómo deberían de vestir, cómo se deberían de peinar, cómo deberían de hablar, todas esas cosas, ¿sí? Cuando todos acá estamos en las mismas, obviamente, hay unas etiquetas, hay cosas, lo que yo les he dicho, todos los seres humanos acá estamos aprendiendo y de esas cosas que uno aprende todos tenemos también la capacidad de aportar a los demás desde la propia experiencia, ¿sí? Todos acá podemos hacerlo y hay personas que se han dedicado un poco más a una área y desde esa área tienen un poco más de experiencia y pueden dar ciertas ideas interesantes, ¿sí? Entonces es eso. Pero ya cuando la persona que ve con la autoridad moral acerca de lo que es bueno para esa propia persona dentro de sí mismo, porque uno finalmente lo que es bueno para uno es simplemente lo que complace los propios deseos ocultos, ya sean buenos deseos o oscuros deseos. Pero tú todo lo vas acomodando, eso hace la mente, ¿sí? La mente acomoda de tal manera que todo lo que tú crees y todo lo que tú piensas es bueno, ¿sí? Y si es malo, la mente te engaña a ti mismo para hacerte creer que es bueno. Porque uno a cosas, o dígame a alguien que actúe creyendo que está errado, ¿sí? No, uno está convencido 100% de sus ideas y de sus sentimientos y su manera de actuar. El 50% de esas cosas son autoengaño, porque uno vive el 50% engañado, ¿sí? Y eso solamente lo sabe uno entrando en contacto con la realidad, que ya vamos a hablar en esos puntos ahorita cuando hablemos al final, ¿sí? Entonces, bueno, pasemos. Ah, bueno, y el orgullo material. Es que ni que hablar del orgullo material. Sí, un tipo, una moto y. Entre otras cosas me da rabia cuando hablan con esas motos que hacen ruido, ¿sí? Porque no dejan ni siquiera uno pensar. Uno está concentrado en sus cosas y un momento otro. ¿Sí? Y entonces el tipo todo soplado, allá en su moto. ¿Sí? Un carro soplado. Una corbata. Es que. Un celular. Que me acuerdo en la época que salieron los celulares,
Tenía unos compañeros, claro que yo también no puedo decir nada porque yo también me soplé cuando tenía un celular de juguete. Yo en esa época y yo me sentía soplado con un celular de juguete increíble, Dios mío. Las cosas que uno se pega, ¿no? Pero también tenía compañeros que ahorraban todo su dinero para conseguir esos primeros celulares que salieron en esa época, ¿sí? Y no le compraban minutos, solamente para tener el celular porque no les alcanzaba para los minutos, pero hicieron el esfuerzo por conseguir el celular. A mí en esa época, cuando estaba en la universidad, no me alcanzaba el dinero para comprarme, al menos para darme el orgullo pues de que lo tenía. En alguna vez vendí planes celulares, entonces me dieron uno de juguete y ya. Increíble, ¿sí? Entonces, mire, uno se enorgullece por cualquier bobada, ¿sí? Por cualquier tontería se va sintiendo uno orgulloso. Entonces así es uno en la vida diaria. Y eso son cosas que yo le estoy diciendo. Ahora evaluémonos todos, a nosotros a nivel particular, de qué cosas por cualquier tontería uno se está sintiendo orgulloso, ¿sí? Y es el colmo, ¿sí? Uno empieza a pensar, increíble. Entonces, bueno, hablemos de características cuando uno ya empieza la espuma a salir, ¿sí? Ya hirvió demasiado, ¿sí? Y ya empieza a salir la espuma y empieza uno a desbordarse, ¿sí? Una de las características es que una persona cuando es demasiado orgullosa está 100% convencido que su verdad es la única, ¿sí? Es que mejor dicho no cree que haya un posible error, no cree que pueda existir otra manera de pensar. Eso le parece pues una cosa extraordinaria. Uy, ¿cómo? ¿Existen otras maneras de pensar diferentes a las mías? Eso no lo puedo creer yo, ¿sí? Entonces, la persona no cree que pueda haber un error dentro de sus argumentos y dentro de su postura de manera de ver la vida, ¿sí? Entonces ya la persona siente, o sea, es que ni siquiera se lo plantea en lo más mínimo, de que pueda haber otra manera de ver la vida o de que las teorías, todo lo que piense esté completamente errado, ¿sí? Porque puede suceder eso. Uno puede estar 100% errado en todo y estar soplado de la manera que no es, ¿sí? Y entre este universo eterno y infinito cualquier cosa puede suceder. Hablemos de las cosas eternas. Eterno es eterno, señores, ¿sí? Y las cosas infinitas, entre este universo infinito es infinito, ¿sí? Para que algunos ya empiecen a hablar de que es que a nivel superior tal cosa, con esa seguridad, y esto es por acá o por allá, ¿sí? Que es que Dios tal cosa, debería hacer tal cosa, y por qué si hay tantas personas sufriendo en este mundo, entonces no existe Dios. Conclusiones apresuradas que saca uno, o sea, es que es increíble porque el orgullo muchas veces las personas orgullosas sacan un par de conclusiones en una tarde de verano mientras toma un juguito de mora. Yo creo que el universo es así. Saca esa conclusión, ¿sí? Sin ningún tipo de vivencia, sin ningún tipo de nada. Y ya, soplado, soplado. Ahí viene la típica frase de Homero, creo que todos son idiotas menos yo, ¿sí? Por sacar un par de conclusiones. Increíble, ¿sí? Increíble. Dentro de este universo infinito y eterno, cualquier cosa puede suceder. Hay mejor dicho, yo creo que el 99.9 no lo conocemos, ¿sí? Entonces ya una persona dice, ¿por qué? Entonces ya no existe, que entre otras cosas yo con los temas no me meto, ¿sí? Por el respeto que le tengo a cosas desconocidas, ¿sí? Pero ya una persona dice, Dios no existe, porque es que hay tantos pobres en el mundo, entonces no existe, ¡pum! Par de conclusiones pues, de esas. Y ya, pues entonces que Dios tal cosa. Como hay otros que también se creen porque entraron en contacto con Dios, porque se concentraron mucho y tal cosa. No, entonces, o sea, aterricemos por favor. Aterricemos por favor. ¿Sí? Hay cosas en este universo infinito y eterno que es completamente desconocido y no sabemos nada. Acá todos estamos somos sujetos de cualquier esquina hablando cualquier cosa. ¿Sí? Sentados en un sofá y leyendo un par de libros ahí, ¿sí? Y desde ahí no podemos hablar del universo. Podemos como si aproximarnos y dar unas ideas, pero no hablar con la seguridad de 100% de que eso es así, ¿sí? Entonces, también la persona se sienta y le dice lo que tiene que pensar a otros, ¿sí? Entonces ya empiezan a decirles a otros, no, y empiezan a desmeritar las ideas de otra persona, no, menuda tontería, ¿sí? Lo cual sucede mucho con el pensamiento científico de hoy en día que desprecian. Pensamiento científico que viene desde Grecia y que luego el Imperio Romano se trató de expandirlo, ¿sí? Pero las ideas de culturas tan milenarias como la cultura china, la cultura hindú,
cosas que vienen cientos de años, todas esas cosas son menospreciadas hoy en día. Simplemente porque el pensamiento occidental con el que nos formamos son cosas con las cuales no están acostumbradas y que el Imperio Romano y luego el Imperio Británico, ¿sí? El Imperio Británico nos inculcó algo, ¿sí? Nos inculcó ciertas cosas de cierta manera y luego el Imperio Romano a través del catolicismo y el cristianismo nos metieron ciertas ideas que son así. Y piense usted así porque todo lo demás es pecado, ¿sí? Todo eso lo demás es brujería, tal cosa, porque nos conviene a nosotros para mantener a las masas aquí aprisionadas y poderlos decir que esto es pecado y tal cosa. Eso ya lo he hablado en otros videos, ¿sí? Entonces, nos inculcan algo y vienen unas ideas de pueblos milenarios y ya, ¿sí? De esas culturas antiquísimas como son las culturas africanas, ¿sí? Hay algunas, bueno, la cultura egipcia y todas esas otras culturas que fueron desaparecidas y diezmadas por la esclavitud y todo este tema que sucedió. La cultura persa, ¿sí? Cultura milenaria, ¿sí? De allá, la antigua Sumeria, donde surgió tantos conocimientos, los cananeos, pues, los cartagineses, sí, conocimientos de la antigua Persia y todas estas cosas de estos pueblos, por ejemplo Babilonia que duró 1000 años en el mismo lugar, ¿cuántos conocimientos no habían ahí? Y luego en la biblioteca de Alejandría se perdió todo eso, ¿sí? Y luego llegan estos intelectuales, los que hayan visto esta película de Hipatia de Alejandría, ¿cómo es que se llama? Agora, ¿sí? Qué película más bonita, ¿sí? Una verdadera científica de esa época que quería exponer sus ideas y los fanáticos cristianos llegaron y la condenaron de esa manera, ¿sí? Lo mismo que hacen muchos científicos, los que se creen científicos hoy en día, que condenan ciertas ideas con las cuales no están de acuerdo porque no lo leyeron en ese libro y listo, ¿sí? Condenan y no dejan de pronto que otro tipo de pensamientos y ideas vayan surgiendo. Vete a saber, ¿sí? En fin, entonces hablan de esas cosas con esa seguridad y tratan de imponer esas ideas cuando no, son cosas que no han vivido, ¿sí? No han hecho el experimento científico, no han ido y venido del más allá, ni siquiera han llegado al Everest ahora para hablar del universo. Entonces es eso. Y otra cosa característica es que siguen profetas, ¿sí? Los fanáticos científicos siguen a Carl Sagan, ¿sí? Vuelvo y digo, admiro muchísimo al señor, me encantaban sus programas, pero es un sujeto normal, ¿sí? Pero es que Carl Sagan no dice que... Yo me acuerdo que yo discutía con un profesor de física en la universidad y el hombre siempre me sacaba a Carl Sagan. Pero es que Carl Sagan acá en el libro Ángeles y Demonios no dice que eso debería ser tal manera y tal cosa. Ve, pero usted qué dice desde su argumento lógico, desde sus ideas, ¿sí? Es eso. Einstein tal cosa, tal cosa. Y ahora hablemos de los espirituales. Sí, es que ni siquiera me quiero meter con eso, ¿sí? Porque igual también respeto mucho esas cosas. ¿Sí? Que tal profeta, tal cosa dice que... Sujetos que vivieron acá en este mundo. ¿Sí? Ve tú a saber si fueron... todas esas historias fantásticas a través de los años fueron volviéndose más fantásticas, ¿sí? O realmente era así. Ve tú a saber. Pues no, los temas uno no se mete porque uno cuando ya tiene ciertas experiencias pues maneja los temas con cautela. Entonces es eso. Luego, ¿qué cosas podemos hacer para superar algo más? Primero que todo, hacer, ¿sí? Meterse al tema en vez de apegarse a la teoría. Empiece usted a aplicar y lograr ciertas cosas en la vida. Porque cuando uno ya empieza a obtener cosas, a luchar por las cosas que quiere, se da de cuenta que obtener una sola puta cosa en este mundo es muy difícil. Pero difícil, ¿sí? Son años de esfuerzo y dedicación para uno tener éxito en una pequeña cosita, ¿sí? Entonces cuando uno ya sabe lo que se tiene que esforzar para lograr una pequeña cosa, ahí es cuando uno dice, bueno, madre, definitivamente no he logrado nada. Y muy difícil lograr todo lo que quiero lograr, ¿sí? Cuando uno se da de cuenta de que uno mismo puede lograr las cosas que uno se proponga, pero hay esfuerzo que hay que hacer. Lo otro, más experiencia de vida, ¿sí? Entre más experiencia de vida uno tenga, cuando le sucedan las verdes y las maduras, cuando uno viva por aquí y por allá, cuando hable con el uno y con el otro, ahí es cuando uno empieza a tener más experiencia de vida, ¿sí? Lo que pasa es que a veces el orgullo viene de mucho libro, muchísimo libro por ahí, entonces ya uno se va soplando, falta de experiencia de vida. Experiencias cercanas a la muerte, ¿sí? Lo digo yo, cuando estuve a punto de morir, cuando uno está a punto de morir, ¿sí?
todo desaparece, ¿sí? Todo lo que tú sepas desaparece porque tú vas a pasar al siguiente lugar, ¿sí? Entonces, ya, güey madre, y entonces, ¿qué va a suceder allá después sabiendo que yo creía todas estas cosas? Eso es increíble, eso es increíble. Pero bueno, no es necesario pasar por eso. Pero definitivamente eso sí lo cambia a uno muchísimo, ¿sí? Definitivamente y total. Lo otro es cuando uno va, ya deja de alabarse tanto a uno mismo, ¿sí? Cuando uno empieza a reconocer las verdaderas virtudes y valores de los demás. Y uno conoce gente impresionante y demasiado buena, pero de manera real, no por ideas en la mente, ¿sí? Gente, diseñadores, o sea, gente normal que hace su trabajo de una manera tan impresionante que uno dice, uy, qué gente tan talentosa, ¿sí? Que uno no cree que llegue a esos niveles de talento. Entonces es eso. Las personas que trabajan conmigo, por ejemplo, el diseñador eh, personal, sí, personal que uno va conociendo, sí, impresionante. Entonces hay gente muy buena en algo. Cuando uno conoce gente verdaderamente buena es cuando uno también dice, no, a mí me falta muchísimo. Y va uno conociendo gente buena por acá, gente buena por acá y uno dice, ah, no, hay gente, la mayoría de la gente tiene mucho talento y mucho potencial. ¿Sí? Y cuando ya uno entra en algún momento que uno dice, a ver, es que para yo poder imponer estas ideas, tengo que demostrarlas y practicarlas y que uno imponga sus ideas a través de la autoridad, del poder, del talento, ¿sí? Entonces ya, uno hable desde el nivel científico cuando uno ya dice, vea, acá está la vacuna, vea señores, esta es la vacuna. Ahí sí, ya uno puede hablar del tema. Bueno, no me extiendo más. Recuerden seguirme en Spotify y nos vemos entonces en el próximo video.